Buenos días, familia querida, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando un hermoso tiempo aquí conectados en línea. En el contexto de que septiembre es el mes de la Biblia, celebramos el mes de la Biblia y además en el CCU durante este mes estamos tratando el valor fundamental de nuestra iglesia que es cosmovisión bíblica. O sea que todos nuestros pensamientos, todo lo que creemos y lo que fundamentamos está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy que es Rubén del Rey. Rubén es director de Sociedad Bíblica, director general de Sociedad Bíblica Argentina, que es la organización responsable de muchas traducciones, de las impresiones, de la importación y de la distribución de la Biblia desde hace muchísimas décadas y años atrás en toda la Argentina. Así que si tenés una o varias Biblias en tu casa, bueno, aquí tenemos uno de los responsables. Rubén está casado con Anne, tiene dos hijos, Fede y Alan. Ellos se congregan en Quilmes actualmente. Y bueno, hoy tiene una palabra especial para nosotros, así que quiero dejarlos con él, pero orar primero para que Dios guíe eh, este tiempo, que prepare nuestros corazones y que nos hable y que transforme nuestra vida. Así que, Señor, te damos gracias por regalarnos la posibilidad de conocer otras personas, conocerlo a Rubén, que Rubén nos conozca y que pueda traernos una palabra de parte tuya. Te pedimos que nos inspire, te pedimos que nos hables a través de él, que nos hables a través de tu palabra y de lo que le hayas revelado a Rubén para que hoy nos pueda comunicar a nosotros. Y que tu palabra no solamente entre al cerebro y quede ahí, sino que transforme nuestra vida, nuestra forma de vivir y que nos ayude a transformar todo lo que vos quieras transformar a través nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos del Centro Cristiano de la Unión en La Plata, qué lindo poder, poder estar juntos a través del video eh, y compartir este tiempo frente a la palabra de Dios. Ya sé que es una frase muy repetida en este tiempo, pero cuánto más lindo poder juntarnos presencialmente y seguramente no faltará la oportunidad en un futuro cercano. Hace unas cuantas semanas me llamó Germán para invitarme a estar con ustedes a través de este video dentro del marco de reuniones especiales o del tema especial de la Biblia justamente en el mes de la Biblia. Y bueno, y cuanto más en este domingo, cuarto domingo de septiembre, que es el Día Nacional de la Biblia. Y lo que me habían pedido era que hablara sobre cómo la Biblia ha transformado a las sociedades y cómo la Biblia puede transformar a la sociedad hoy. Le dije a Germán que se trataba de un tema muy amplio, bastante difícil de resumir, por lo que cambié el enfoque un poco para que pensemos juntos cómo podemos usar la Biblia en la iglesia, de modo que transforme nuestras vidas, nuestras cosmovisiones, nuestras familias, y de esa manera impactar a la sociedad y a la cultura. Así que no haré en este momento una predicación bíblica en el sentido de tomar un pasaje de la Biblia y exponerlo, desarrollándolo, sino más bien algo temático en línea con lo que me pidieron, pero por supuesto iremos una y otra vez a la palabra de Dios. Tal vez hayan leído esa famosa frase de Lutero que dice: y mientras yo dormía o bebía la cerveza en Wittenberg, junto con mis amigos Philip y Amstorff, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Uno de los grandes redescubrimientos de la Reforma, muy particularmente de Martín Lutero,
fue que la palabra de Dios llega a nosotros en forma de libro. En otras palabras, Lutero comprendió un hecho realmente poderoso. Dios preserva su mensaje para el hombre de generación en generación por medio de un libro, no por medio de un obispo en Roma o de una experiencia o de un sueño o la revelación de algún nuevo profeta. Por eso Lutero llama a la Biblia la palabra externa, para enfatizar que se trata de algo objetivo, que está fijo, que está fuera de nosotros y que por lo tanto no cambia. Ninguna jerarquía eclesiástica o profeta iluminado puede reemplazarla o amoldarla. Hay que tomarla o dejarla. Es un libro con letras que están fijas, con palabras y oraciones que están fijas. Creo que este es un elemento sumamente conservador y que debería hacernos pensar. La Iglesia encuentra su mensaje en un libro que fue fijado hace 2000 años y no cambia ni una coma. Y el desafío es transferir o transmitir esas verdades fijas que no cambian a todas las naciones y culturas de todos los tiempos. Enorme desafío. Alguien podría argumentar, bueno, pero en realidad nuestro mensaje es Cristo, no un libro. Bueno, y eso es verdad, pero es solamente cuando leemos, estudiamos, meditamos y predicamos este libro que podemos tener una visión clara de Jesucristo. Por eso es que hemos compartido con muchas iglesias ya hace un tiempo, venimos compartiendo algunas convicciones básicas que hacen a nuestra labor y que seguramente todos los evangélicos, cristianos evangélicos, vamos a estar de acuerdo. En primer lugar, la convicción de que las escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la iglesia. La segunda convicción es que Cristo es el centro de las escrituras. Las escrituras dan testimonio de mí, dijo el mismo Señor. Entonces la conclusión es, si Cristo es el centro de las escrituras, cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Seguramente, bueno, todo cristiano evangélico va a estar de acuerdo con esto. Es una de las convicciones tal vez más profundas de nuestra fe, pero entonces la pregunta que surge es, bueno, pero ¿cómo manifestamos? ¿Cómo podemos manifestar esa centralidad de las escrituras, de la Biblia, en nuestras comunidades de fe? Y ese es el tema sobre el que quiero que reflexionemos juntos en este día. En ese sentido es que estamos presentando una serie de propuestas. Hemos elaborado 7 propuestas, que no son más que eso, son propuestas que los invitamos a que las consideren, para manifestar la centralidad de la Biblia en la vida y la misión de la Iglesia. Y por supuesto estas propuestas surgen del diálogo con muchos pastores, con líderes, con presidentes denominacionales, con jóvenes universitarios también, trabajos de investigación de los más diversos. Va la primera propuesta. Apartar un tiempo en todos nuestros cultos para la lectura pública de las Escrituras. El joven pastor Timoteo tenía que lidiar con muchos temas allí en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le hace un encargo muy preciso. 1 Timoteo 4:13. Le dice, mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos.
Este era un encargo muy, muy, muy preciso. Leer en público las Sagradas Escrituras. Y creo que enfrentamos el desafío de reinstalar la lectura pública de las Escrituras en nuestros cultos, en todos nuestros encuentros. Tal vez sea necesario cantar una canción menos o repetirla una vez menos, a veces se repite mucho y yo soy músico, aclaro, así que no tengo nada en contra de la música, más bien lo contrario. Pero necesitamos entender que la lectura pública de la Biblia es uno de los actos centrales de la adoración del pueblo de Dios. Leer no es difícil, bueno, puede hacerlo hasta un chico de primer grado, pero la lectura pública de las Escrituras debe ser mucho más que una simple lectura de corrido. La lectura pública de la Biblia es la transmisión pública de la voz de Dios, la misma que creó el mundo, que como dice el Salmo 29, desgaja las encinas y desnuda los bosques, la que calma la tempestad, la voz que levanta a los muertos. Como dice un autor, Derek Big, si en verdad amamos a Dios, leeremos su palabra con manifiesto entusiasmo. Si amamos a nuestro prójimo, nos esforzaremos por leer las Escrituras con la sensibilidad necesaria, como para hacer su lectura realmente memorable y llevar a los que la escuchan a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Recuerden la historia allí en Nehemías capítulo 8. Leemos que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Claro, al principio el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, pero después iban a descubrir, como dice el versículo 10 del capítulo 8 de Nehemías, que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Arrepentimiento, adoración, gozo y fortaleza. Todo esto como resultado de la lectura pública de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿podemos asumir el compromiso de hacer de la lectura pública de las Escrituras un momento imprescindible, intenso y solemne para niños, jóvenes y adultos en todos nuestros cultos? La segunda propuesta para manifestar esta centralidad de las Escrituras: promover la predicación expositiva de la Biblia. ¿Qué dice el texto? El apóstol Pablo también escribe sus últimas líneas desde la cárcel, listo para ser sacrificado. Y él le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, en su segunda carta, y le dice, te encarezco, como traducen otras versiones, te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Creo que no hay ningún otro versículo que tenga semejante solemnidad o semejante introducción. ¿Qué le va a pedir? Que prediques la palabra. Creo que uno de los desafíos grandes que tenemos aquellos que predicamos, que a veces ocupamos un lugar en el púlpito o o enfrente a una pantalla para hablar por Zoom, es que necesitamos confiar mucho más en el poder del Espíritu Santo y menos en nuestras propias capacidades. Y justamente proponemos regresar a la predicación expositiva de la Biblia, no solo como método homilético, aunque es muy bueno, excelente, sino con la sencilla práctica de comenzar con la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto?
El texto debe ser quien guíe mi predicación y no simplemente lo que yo quiero decir. Y esto es particularmente importante para los hermanos más sencillos, para los hermanos más nuevos en la congregación. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119, 130. Hace entender a los simples. Justamente la gente más simple, más sencilla, con menos instrucción bíblica, lo que necesita es que les prediquemos directamente el texto. Predicar expositivamente significa proclamar lo que está escrito, lo que está allí. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque nuestra gente necesita escuchar la voz de Dios. Me gusta lo que dice el pastor de Lutri. Dice que debemos entender y hacer entender que la fe cristiana es una fe revelada. No se trata de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo siento, sino de lo que está escrito. Y John Stott, que partió con el Señor hace unos años, él escribió: en el sermón ideal es la palabra misma la que habla, o más bien Dios en y por su palabra. Y me gusta esta frase: cuanto menos el predicador interfiera entre la palabra y sus oyentes, mejor. Y creo que a veces hemos creado un conflicto, pero ficticio, entre hacer énfasis en la palabra o hacer énfasis en el espíritu. Pero ese conflicto no debe existir porque son inseparables. La palabra es la espada del espíritu. El gran R.A. Torrey, el compañero de Dwight Moody, escribía hace más de 100 años: la obra de Dios es llevada a cabo por la palabra y por el espíritu, o mejor dicho, por el espíritu por medio de la palabra. El secreto de la vida efectiva es conocer el poder del espíritu por medio de la palabra. El secreto del servicio efectivo es usar la palabra en el poder del espíritu. El apóstol Pedro lo va a expresar así en 1 Pedro 4:11. Fíjense qué buenas palabras estas. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose, ajustándose a las palabras de Dios, o sea, que predique la palabra. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, o sea, en el poder del Espíritu Santo, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que el tema de la predicación bíblica en el poder del Espíritu es un tema muy serio, extremadamente serio, porque como dice este versículo de 1 Pedro, tiene que ver con la gloria de Dios. Pero hablamos de apartar un tiempo en todos nuestros cultos para la lectura pública de las Escrituras, hablamos de promover la predicación expositiva. La tercera propuesta es fomentar la memorización bíblica. Pero no como simple actividad para los niños en la escuela dominical, sino como disciplina espiritual para todas las edades. Diría hasta aún más para las personas mayores. El conocido autor Dallas Willard escribió: si yo tuviera que elegir entre todas las disciplinas de la vida espiritual, escogería a la memorización de la Biblia, porque es un camino fundamental para llenar nuestra mente con lo que ella necesita. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No solo que llegue a nuestra mente, sino que se quede a vivir en nuestra mente. Esa es la idea.
No solo que toque nuestro corazón, sino que llene nuestro corazón. ¿Y cómo debe manifestarse esa llenura de la palabra de Dios? Bueno, cantando en nuestros corazones salmos e himnos al Señor. Pero el pasaje paralelo de Efesios 5:19 dice que debemos hablar entre nosotros con salmos. ¿Cómo puedo hablar con salmos? Bueno, guardándolos en mi mente y en mi corazón por medio de la memorización. No podemos leer la Biblia todo el día, por supuesto, pero siempre podemos estar meditando en los pasajes de la Escritura, si los hemos memorizado. Los estudios muestran que después de 24 horas podemos recordar con exactitud el 5% de lo que oímos, el 15% de lo que leímos, el 35% de lo que estudiamos, pero el 100% de lo que memorizamos. Creo que la memorización de las Escrituras ayudará a nuestros niños a ser transformados a la imagen de Cristo, a nuestros jóvenes a vencer al pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A los padres a repetir estas palabras a sus hijos, como se enseña en Deuteronomio 6, al acostarse y al levantarse y mientras vayan de camino. Y a los mayores a encontrar fortaleza en tiempos de debilidad. Pero vamos a una cuarta propuesta para manifestar esta centralidad de la Biblia en la vida y la misión de la Iglesia. Y es ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una cosmovisión bíblica. Seguramente te habrás encontrado hablando y discutiendo con amigos sobre temas que vienen ocupando la agenda pública hace ya bastante tiempo y en los medios muy presentes: aborto, matrimonio igualitario, derecho transgénero, manipulación de embriones, eutanasia, pornografía, etc. Y te habrás preguntado, como yo, ¿por dónde empiezo? Parecen no entender ni siquiera de lo que estoy hablando. Es que el problema va más allá de la discusión puntual de cada uno de estos temas. Se trata de un problema de cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, básicamente se trata de una visión del mundo. Cosmos, mundo, visión. Una cosmovisión incluye presuposiciones, convicciones y valores por los cuales una persona trata de entender y encontrarle sentido al mundo y a la vida. Las cosmovisiones moldean e informan nuestras experiencias en el mundo que nos rodea. Afectan la forma en que vemos las cosas, igual que si nos pusiésemos lentes con cristales de color. Para decirlo de una manera sencilla, no se trata de lo que vemos, sino de los anteojos que estamos usando. La cosmovisión son los anteojos. Según Norman Geisler, este conocido apologista, tal vez han leído alguno de sus libros, las personas no ven las cosas como son, sino como parecen ser a través de lentes coloreados por su cosmovisión. Dependiendo del color de sus lentes, algunas cosas se ven con más facilidad, o por el contrario, se verán muy pequeñas o muy borrosas o distorsionadas. Y de hecho puede haber cosas que ni siquiera se puedan ver, que sean como invisibles. Creo que el desafío que tenemos en este punto es enseñar a nuestros jóvenes a no conformarse con meros slogans evangélicos, sino enfrentar los desafíos de un mundo secularizado y de un sistema educativo que abrazó el naturalismo ateo. Necesitamos animar a las nuevas generaciones no solo a leer la Biblia, sino también a pensar desde la Biblia, a entender el mundo y el rol de ellos desde la poderosa palabra de Dios, a que, como dice el doctor John Piper, que la Biblia no sea simplemente el cuadro que observo en la pared,
sino la ventana a través de la cual puedo mirar toda la realidad. Podremos ayudarles a las nuevas generaciones a construir puentes entre el sermón del domingo, la oficina del lunes y la universidad del martes. Les daremos las herramientas para cerrar la brecha entre lo sagrado y lo secular. Me encanta lo que escribe este conocido autor, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, Al Mohler, refiriéndose a la narrativa bíblica, creación, caída, redención y consumación. Dice, esta es la historia más grande jamás contada. Como cristianos debemos encontrar nuestra identidad y significado en esta historia y en ninguna otra. Debe ser la historia que enmarque nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir y nuestro liderazgo. Esta es la historia que nos dice quiénes somos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos. Es la historia más verdadera y más poderosa de todas, la gran metanarrativa que enmarca todo lo que pensamos, decidimos y hacemos. Es también lo que nos permite morir con el conocimiento de que la historia vivirá más allá de nosotros y que aún después de la muerte seguiremos siendo parte de ella. Ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una cosmovisión bíblica. Quinta propuesta. Revitalizar la enseñanza de toda la escritura en nuestras iglesias. En los últimos años ha habido un descenso notable en las actividades de enseñanza en muchas congregaciones. Sin embargo, hay un número creciente de hermanos, y principalmente jóvenes, diría, que quieren estudiar profundamente la palabra de Dios. Programas como la Escuela Bíblica Dominical en muchas iglesias ha sido discontinuado. Bueno, es un programa más, pero el problema no es la escuela dominical en sí, sino el hecho de que muchas veces no ha sido reemplazada con alguna otra propuesta de enseñanza bíblica. En lo que se refiere al programa para niños, a veces hemos puesto demasiado esfuerzo en el entretenimiento, que no molesten durante el culto, o en el simple conocimiento intelectual de historias. Cito acá a la conocida educadora cristiana Sally Michael, que va a estar en una conferencia online con la Sociedad Bíblica, si Dios quiere, el próximo jueves. Así que les animo a no perdérsela junto con su esposo David Michael. Ella escribe, un líder de ministerio de niños y preadolescentes mira no solo la necesidad presente, sino también mira 15 o 20 años adelante y se pregunta, ¿cómo podemos levantar una generación de hombres y mujeres que tengan una comprensión bíblica de Dios? ¿Qué haremos para ayudarles y aplicar el Evangelio a su vida diaria? ¿Qué versículos queremos que ellos puedan recordar cuando sean adultos mayores y se acerque la hora de presentarse ante el Rey? ¿Cómo queremos que respondan dentro de 20 años cuando la tragedia golpea sus puertas? ¿Cómo queremos que vivan su compromiso con la iglesia local y con la obra misionera mundial? Lo que imparte y nutre esta visión no es nuestra propia imaginación ni nuestra creatividad, ni nuestra capacidad de proyectar el futuro, sino la palabra de Dios. Por eso esa visión debe ser despertada por la palabra de Dios, moldeada por la palabra de Dios, nutrida por la palabra de Dios e impulsada por la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿podremos asumir el compromiso de desarrollar programas de enseñanza bíblica para todas las edades, con la preciosa variedad y calidad de recursos que hoy están disponibles? Sexto lugar, ya vamos terminando. Incentivar la lectura diaria de las Escrituras en el seno del hogar. Yo creo que esto puede tener un impacto, marcar realmente una diferencia. Los puritanos
esos creyentes que vivieron especialmente en Inglaterra y en las colonias, allí por los siglos XVII, XVIII, ellos consideraban que el culto familiar era tan fundamental que excluían de comunión a un hombre, sino conducía a su familia a la adoración. Porque ellos creían que el culto familiar era la columna vertebral de la sociedad. Claro que nosotros hoy diríamos, bueno, pero eso es, estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVII. Y el tiempo de los puritanos ha cambiado. Hoy vivimos en otras realidades. Los horarios y el ritmo de la vida actual atentan contra esas prácticas. Son otras dinámicas. Bueno, pero podemos encontrar maneras de hacerlo. Deuteronomio 6 sigue vigente en el siglo XXI. Y creo que esto es particularmente importante para los nuevos creyentes. Podemos imaginar a una madre sola, de tantas que vemos a veces llegando a nuestras iglesias, luchándola con la vida, golpeadas por muchas circunstancias, peleándola con un pequeño hijo a cuestas. La pregunta es, ¿podremos enseñarle, animarla a que cuando llega de ganar el pan, antes de comer los fideos, pueda simplemente abrir la Biblia y leérsela a su hijo? Y tal vez, si el hijo es bastante despierto y va creciendo, hará preguntas que la mamá no podrá responder. Y podrá decir, mamá no sabe, hijo, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Y el domingo vamos a preguntarle a los hermanos de la iglesia que nos enseñen, que nos expliquen. Yo creo que si la Biblia preside la mesa familiar, la iglesia lo va a notar. Se va a crear una atmósfera de adoración, de confesión, un clima de comunión, un nivel de conversación y de diálogo que va a revolucionar a las familias y será un testimonio para los que aún no conocen al Señor. Pero la última propuesta de todas, hacer visible el poder de la palabra mediante vidas transformadas, que vencen el pecado y aman al prójimo de manera práctica y sacrificial. Como dice D.A. Carson, la ortodoxia no basta. Los cristianos deben vivir lo que creen. El Evangelio del Mesías crucificado debe transformar no solo nuestras creencias, sino también nuestro comportamiento. El líder cristiano actual no solo debe enseñar el Evangelio, sino también cómo el Evangelio actúa en la vida cotidiana y en la conducta. Y esa unión debe manifestarse, no solo explicarse. Debemos vivir aquello que creemos. Como Sociedad Bíblica Argentina, presentamos esta serie de propuestas, no son invenciones nuestras, de ninguna manera, son cosas que están presentes en las iglesias, pero sí queremos, a través de alimentar estas propuestas, estas iniciativas con materiales, con programas, con conferencias, con eventos, como los que hemos estado desarrollando o estamos desarrollando en este mes de la Biblia. Pero el desafío reside en las iglesias locales, en los hogares y, por supuesto, en cada creyente individual. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de su palabra, mientras oramos y trabajamos para ver una Argentina transformada por el poder de la palabra de Dios. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga.
¿Alguna vez te pusiste a pensar cuántos ministerios hay en el CCU? Si te pones a pensar te vas a dar cuenta de que son un montón y todos muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen en común que todos están hechos para servir a Dios y a los demás, para edificar a la iglesia y para compartir del amor de Cristo a quienes aún no lo conocen. En este tiempo, como familia de la fe, queremos conocer aquellos ministerios que están funcionando y queremos que las distintas personas puedan unirse para desarrollar allí los dones que Dios les ha dado. Por eso es que a cada uno de ustedes les va a llegar mediante el WhatsApp de la Secretaría un archivo con los diferentes ministerios que hay hoy en día, sus características, sus funciones, su manera de trabajar y sus necesidades. La idea es que podamos unirnos a este trabajo conjunto, colectivo que estamos haciendo. Este archivo también vas a poder encontrarlo en la web de la iglesia, buscando el link www.cculaplata.com/ministerios. Te esperamos ahí. Tus pasos se acumulan conforme avanzas en la vida. Pasos que te llevan a oportunidades. La trata de personas esclaviza a más personas hoy en día que nunca antes. La libertad es un derecho humano, pero ¿cómo usarías tu libertad? Caminamos para que los vulnerables sean protegidos, para que los sobrevivientes sean restaurados, por las hermanas, hermanos, padres y madres que siguen esperando su libertad. Caminamos localmente para acabar con la injusticia globalmente. El 16 de octubre, a través de las ciudades, pueblos, países y calles caminaremos otra vez. Porque nuestros pasos significan algo mientras ganamos terreno reuniéndonos. La indiferencia pasa a un segundo plano cuando aparecemos en las calles. Con muchos ojos, oídos y pies en el suelo, creamos sonidos trascendentales. Durante los últimos 6 años hemos dado millones de pasos. Pasos hacia el mundo que queremos ver. Pasos hacia un mundo que es libre. Presentarte es lo que trae la solución. Y la solución eres tú. Únete para un día de acción, este 16 de octubre del 2021.